Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Fran Mendoza, fundador, maestro del grupo bíblico, del grupo público virtual Verdades Bíblicas y Fuera Herejías, y también maestro de la Escuela Bíblica Teológica. Les estoy impartiendo el curso de homilética. Hemos visto la introducción, nuestra lección número 1, la lección número 2, y en esta ocasión les quiero compartir la lección número 3, los elementos de oratoria. Hemos visto que la homilética es el arte de la predicación. Hemos hablado también de Apolos, que ejemplifica, ilustra el gran perfil de un gran orador, del elocuente predicador. Pero en esta ocasión vamos a ver los elementos que acompañan la oratoria. Pero en primer término, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte, es la capacidad de hablar en público, o el arte de la palabra frente a un público. El propósito de la oratoria es poder persuadir, poder convencer a las masas, a las personas a las cuales estamos impartiendo un sermón o un discurso. Muy bien, vamos al libro de Éxodo capítulo 4, Éxodo capítulo 4, y vamos a leer los versículos 10 al 14. Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 14, tenemos la historia de Moisés, cuando Moisés es llamado por el Señor. En el monte Sinaí, Moisés tuvo un encuentro con el Señor y esto marcó un llamamiento y marcó su ministerio de este patriarca, que fue el caudillo, el libertador, el líder de la liberación del pueblo judío de la esclavitud y del yugo egipcio. ¿Verdad que sí? En los versículos 10 al 14 leemos entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él le dijo: Señor, envíate ruego por medio de el que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte, y al verle se alegrará en su corazón. Tenemos aquí pues en esta sesión a Moisés, que cuestiona, que pone obstáculos, que pone excusas cuando el Señor lo llama, ¿no? a una gran misión. Y entre otras cosas, Moisés pues hace notar su incapacidad para hablar, ¿no? Él le dice, ¿no?, en el versículo 10, que soy tardo en el habla y torpe de lengua. Los autores, los estudiosos piensan de que Moisés fue tartamudo. O sea, no tenía cierta limitación en poder expresar, articular sus palabras de manera convincente. De repente tuvo una mala dicción o algo así, ¿no? Pero Aarón, que era su hermano, tenía la capacidad de hablar bien. En otras palabras, Aarón acompañó y fue asistente de Moisés, y este hombre, un orador, ¿no?, él pues pudo ayudar en esta tarea de ir a Egipto y de presentarse ante Faraón y de poderle compartir, ¿no?, el mensaje de Dios a este duro Faraón, ¿no?, a este rey de Egipto. Pero bíblicamente podríamos definir entonces la oratoria como tener fácil palabra, ¿no es cierto?, y hablar bien, ¿no?, así como Aarón. Pero la oratoria se desarrolló antiguamente en Grecia. Por ejemplo, recordemos al filósofo Sócrates, este gran pensador griego. Él aperturó, él desarrolló y él creó su famosa escuela de oratoria en Atenas. También vemos a Demóstenes. Por ejemplo,
Demóstenes fue considerado como el máximo orador de la Grecia antigua, de la Grecia clásica. Ahora, Demóstenes tuvo también algo parecido a Moisés. Demóstenes tuvo un defecto, era la tartamudez. Sin embargo, como Dios obró, o sea, obra de manera sobrenatural, y lo hizo con Demóstenes, a tal punto de que este hombre practicaba, se cuenta de él, por ejemplo, de que este hombre se iba a la playa, ¿no? y practicaba en la orilla del mar, cogía piedras del mar, se las colocaba en su boca, en sus labios, y empezaba a hilvanar las palabras para que pudiera superar ese impedimento que tenía en su vocabulario, en su dicción, en su tartamudez. También tenemos a Pericles, que fue un personaje ya de Estado, un hombre político eminente, un orador, y también en Roma destaca de forma muy resaltable Marco Tulio Cicerón, que fue un gran expositor, gran orador político. Pero al margen de todos esos hombres, estos pensadores, estos eminentes oradores de Aarón, de Apolos, nuestro Señor Jesucristo es ciertamente el orador por excelencia. Él es fue el hombre más grande y más influyente de todos los tiempos. Y dentro de la oratoria de Jesús podemos encontrar dos características. Entonces, dos, digamos, cualidades, si se quiere, dos cualidades de la oratoria de Jesús. De nuestro Señor podemos aprender muchísimo. Vamos a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer dos versículos. Lucas capítulo 4. En el versículo 22 tenemos la primera cualidad de la oratoria de Jesús. Note usted lo que dice el versículo 22 de Lucas capítulo 4. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire usted, tenemos entonces que una primera cualidad de Jesús fue que tenía palabras de gracia. Palabras de gracia. Jesús pronunciaba palabras gratas, palabras agradables. Y estas palabras tenían un efecto tal que la gente al escucharlo, al oírlo, pues se quedaba admirada. Y se asombraba a tal punto que decían, caramba, este hombre no es acaso el hijo de un carpintero, un hombre sencillo, modesto, ¿no? Un hombre pobre, ¿no? Que tiene su esposa ahí llamada María. Y sin embargo, ¿cómo es posible que este hombre pueda hablar así? De forma agradable, de forma convincente. Una cualidad de la oratoria de Jesús entonces es las palabras de gracia que él pronunciaba, que él articulaba. Pero en segundo lugar, allí en Lucas capítulo 4, en el versículo 32, tenemos la siguiente cualidad. La siguiente cualidad, ¿no? Punto B. Leamos el versículo 32. Y se admiraba de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Entonces, su palabra era con autoridad. Muy bien, en otras palabras, la palabra que pronunciaba Jesús tenía peso, tenía poder. Llegaba a las mentes, llegaba al corazón de quienes le escuchaban a Jesús. Muy bien, la oratoria de Jesús entonces se caracterizó porque tenía palabras de gracia
Y B tenía palabras con autoridad, de peso. Veamos ahora los elementos de la oratoria. Es importante que aprendamos. Dentro de los elementos de la oratoria tiene que ver la presentación del orador, del discursante, del expositor, del predicador. Vamos a borrar acá. Hay tres elementos importantísimos de la oratoria. Entonces tenemos a la imagen personal. Es el primer elemento. La imagen personal. Cuando hablamos de imagen personal nos referimos a la vestimenta apropiada que un orador, que el predicador, que el expositor o el discursante debe ponerse, ¿no? O sea, la forma de vestir correcta, apropiada, adecuada, ¿no? Caso de, o como hombres, bueno, el terno, la corbata, una camisa, ¿no es cierto? Su pantalón de vestir, ¿no? Una mujer también que, por ejemplo, va a subir una plataforma y va a exponer una conferencia, también tiene que hacerlo de forma pulcra, ¿no? Refinada, su vestido, ¿no? Aunque hoy en día hay pantalones unisex, ¿no? La moda no incomoda, pero la imagen personal transmite mucho, porque vivimos en un mundo de dos sentidos, donde la gente necesita ver la imagen. La imagen habla, desde luego que habla mucho. Lo segundo, punto B, es el lenguaje verbal. El lenguaje verbal. El lenguaje verbal. Y aquí en el lenguaje verbal tenemos algunos detalles que tenemos que cultivar necesariamente. El lenguaje verbal. Número 1, tenemos que desarrollar la pronunciación correcta. La pronunciación correcta. Y esto nos habla de articular las palabras, nos habla de forma clara una correcta dicción. A veces hay expositores que hablan, pero hay que poner sentido auditivo para poderles entender, porque su dicción es un poquito defectuosa. Entonces, la pronunciación correcta, precisa, bien articulada, es muy importante dentro de nuestro lenguaje verbal. Lo segundo, el tono preciso de la voz. El tono preciso, ¿verdad que sí? El tono preciso de la voz. Tiene que ver con el volumen adecuado de la voz. Cuando el apóstol Pedro estaba, cuando en el día de Pentecostés, ¿recuerdan el incidente tan sobrenatural, la venida del Espíritu Santo? Y entonces, dice, los que estaban ahí reunidos, los 120, empezaron a hablar en otras lenguas. Y las personas que los escuchaban pensaban que estaban ebrios, que estaban borrachos. Pero Pedro se puso en pie y él dice que levantó la voz y empezó a pronunciar su primer discurso. Pedro fue ciertamente el primer líder. Pero él levantó la voz, le dio un tono preciso a la voz para poder llegar a esa multitud que estaba ahí alrededor, ¿no? Y que pensaban que estaban ebrios porque les oían hablar en su idioma. O sea, esa manifestación de poder
en Hechos capítulo 2 era un lenguaje idiomático, no eran jerigonzas, no eran como, por ejemplo, suelo escuchar a predicadores, bacha, ba, 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 sala, ba, ba, ba. O sea, eran lenguas extranjeras, porque habían pardos, medos, elamitas, y ellos oían en su propio lenguaje las maravillas del Señor. Pero Pedro, él adoptó un tono preciso de la voz, o sea, un volumen adecuado para que la gente que estaba alrededor pudiera escucharlo. Pero un tercer elemento es la modulación. La modulación de la voz. La modulación de la voz tiene que ver con graduar el volumen de la voz, ¿no? Resaltando cuando, por ejemplo, estamos compartiendo, enseñando la escritura, para resaltar cierta frase del pasaje bíblico que estamos examinando, le damos realza a la voz y estamos modulando la voz, estamos dándole un sonido más alto a nuestra voz. ¿Capta el pensamiento? Yo creo que sí, ¿verdad? Lo otro es la fluidez. La fluidez tiene que ver ya con el las palabras correctas que expresan los pensamientos, ¿verdad? Todas las ideas del predicador, del expositor. La fluidez tiene que ver con la facilidad del lenguaje o también la elocuencia. La elocuencia es la facilidad en el manejo de las palabras, de las ideas, expresadas de forma fácil, de forma persuasiva, de forma hilvanada, de forma fluida. Es la fluidez. El lenguaje corporal, perdón, el lenguaje verbal es entonces muy, pero muy importante. Quienes estudian canto, bueno, yo no he tenido la bendición de estudiar canto, pero dentro del curso de canto también está lo que es importación de la voz, ¿no? Y también dentro de este curso de homilética también la importación de la voz, por ejemplo, hay prácticas como la respiración diafragmática. La respiración diafragmática consiste, o la respiración abdominal consiste en no levantar los hombros ni el pecho, sino levantar la zona abdominal, el diafragma. ¿No? De esa forma, no levanto los pechos, ¿no? El pecho, perdón, ni los hombros, de tal forma que el aire quede, se almacene en la parte baja de los pulmones y en la parte del abdomen. Y desde ahí parte la fuerza vocal de la voz. Es muy importante desarrollar esto. Ahora, la mejor forma de practicar la oratoria, la forma de predicar, la forma de enseñar, la forma de exponer un sermón es mirarse a un espejo. Usted se mira a un espejo, coge su Biblia, ¿no es cierto? Y empieza a hablar, empieza a predicar como si mucha gente lo estuviera viendo. Usted va a ver, a través del espejo va a proyectar su lenguaje, su imagen personal, también su lenguaje verbal y también su lenguaje corporal, que es lo tercero. Como punto C de estos elementos de oratoria, entonces vamos a ver el lenguaje corporal, que también es muy, pero muy importante. El lenguaje corporal. Muy bien, dentro del lenguaje corporal tenemos la postura correcta. Ahí apúntelo en su cuaderno. La postura correcta. La postura correcta. Y esto tiene que ver con la forma de adoptar en la plataforma, en el púlpito, su cuerpo, ¿no? Por ejemplo, a veces colocamos las manos ahí en el bolsillo del pantalón,
o nos apoyamos, ¿no?, en el púlpito, en la plataforma, de esa forma, ¿no? La postura correcta, o si no, nos desplazamos o nuestra pierna, ¿no?, la colocamos así, ¿verdad que sí? Eso tiene que ver con la postura correcta. Lo segundo es la movilidad del cuerpo. La movilidad de nuestro cuerpo. Y eso tiene que ver ya con la forma en la cual nos desplazamos en el auditorio, tiene que ver con el dominio del escenario, ¿no? Por ejemplo, de esta forma, ¿no?, yo me desplazo, de esta forma me desplazo, ¿no es cierto?, y comunico el mensaje, ¿no? Tiene que ver con el desplazamiento, la movilidad del cuerpo. Un tercer punto en este elemento importante, que es el lenguaje corporal de la oratoria, es el contacto visual. Tenemos entonces el contacto visual. En otras palabras, nos referimos a la mirada. He visto, por ejemplo, a pastores que son buenos expositores, ¿no?, que tienen buena dicción, que son fluidos en el arte homilético, en su exposición homilética, pero cuando hablamos del contacto visual, ellos se caracterizan porque miran así, ¿no? Y la Biblia nos enseña así. No miran a la persona, pero miran hacia arriba, o miran al costado, ¿no? O miran a un lado, pero no ponen la mirada, no colocan la mirada nunca, casi nunca, en la persona, o en el hermano, o en el auditorio, en el oyente. Esto es un error, es un defecto, porque el contacto visual, la mirada fija, segura, ¿no?, respetuosa, tiene que ser parte de nuestro lenguaje corporal. Jesús, en el libro de Lucas capítulo 6, en el versículo 20 nos da la pauta también. En el versículo 20 de Lucas capítulo 6 leemos: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Él, al inicio de pronunciar las bienaventuranzas, ¿recuerdan ustedes? Él dice que nuestro Señor Jesucristo, alzó los ojos hacia sus discípulos. O sea, en otras palabras, Él desarrolló un contacto visual permanente con sus discípulos, ¿no? En cada lugar, su ministerio terrenal, misión Galilea, empezó a predicar el reino de Dios, pero y empezó a caminar, a recorrer los lugares, Samaria, Judea, y él, cada vez que pronunciaba el sermón, cada vez que él desarrollaba su predicación homilética, su disertación, su enseñanza, él se enfocaba en los ojos, en las vistas de las personas. Él no descuidaba eso, nunca descuidó nuestro Señor Jesucristo eso. Y Él nos da la pauta para también hacerlo. El contacto visual es importante. Ahora, usted me dirá, pero hermano Fran, yo tengo vergüenza. Pero pues, practique. O sea, la mejor forma, les enfatizo esto, les reitero esto, de poder desarrollar el espíritu, la actitud homilética, el don de la palabra, el arte de la predicación, es practicando y practicando y practicando. Mírese en un espejo y practique, y usted practique, y vaya las palabras, corrija su dicción, póngale fluidez, practique contacto visual. Muy bien. Número 4. Ya estamos terminando. Número 4. Expresiones faciales. Tenemos expresiones faciales. Expresiones faciales.
o del rostro, en otras palabras, ¿verdad? Son los gestos, ¿no? Las sonrisas, ¿no? El movimiento de cabeza, ¿no? ¿no? De los ojos para enfatizar una verdad o un punto resaltante en el sermón, lo que yo hago, ¿no? ¿Verdad que sí? Una sonrisa, el movimiento de cabeza. Entonces, todo esto involucra lo que es la expresión facial, que también debe acompañar a todo discursante, todo orador, todo predicador homilético. Y finalmente, número 5, tenemos aquí el uso de ademanes. El uso de ademanes. Y eso tiene que ver con el movimiento de las manos, cosa que yo empleo muy a menudo, ¿verdad? Los ademanes expresan ideas, conceptos, los enfatizan, ¿no? Estado de ánimo, enfatizar un pensamiento, ¿no? De forma natural, también debe ser, no muy, digamos, no muy reiterativa. También otro que debemos que tomar en cuenta es evitar los estribillos, las muletillas,